Vamos a hablaros ahora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Esta organización trabaja en más de 65 países, creo recordar, y tiene a más de 190 periodistas trabajando por todo el mundo. Se creó en 1997 por un periodista norteamericano, Chuck Lewis, que tenía su reputación de buen periodista, objetivo, como tiene que ser, y trabajaba para un organismo que velaba por el buen funcionamiento de la información, por velar porque la información estuviera disponible para todo el mundo, que todo el mundo tuviera acceso a información transparente. Así que, por ejemplo, trataban temas pues desde la corrupción o el control de los organismos de poder o delincuencia transfronteriza, en fin, muchos temas muy interesantes. Así que vamos a dar paso a nuestra siguiente invitada. Mar Cabra forma parte, es periodista española, forma parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo que he contado del consorcio, no sé si he acertado o me he informado bien, pero por ahí va la cosa, ¿no? Efectivamente, somos una red de unos 200 periodistas en más de 65 países que colaboramos juntos en investigaciones transnacionales, en temas que cruzan las fronteras, desde la sobrepesca, el tráfico de tejidos humanos, el contrabando de tabaco, o últimamente hemos estado investigando los paraísos fiscales. ¿Por qué es necesario un consorcio de este tipo? Bueno, creo que es muy importante en este momento en el que tenemos una gran crisis en el periodismo y lo primero en recortarse son las unidades de investigación, es esa de trabajo en profundidad y por tanto uniendo fuerzas podemos llegar a hacer un mejor periodismo, pero más que nada también creo que cada vez los temas son más globales, la corrupción es global, las personas que intentan ocultar el dinero, por ejemplo, del fisco, pues saltan de un país a otro y luego a otro, y entonces si la gente corrupta, si la evasión de impuestos, si el mundo funciona así, los periodistas tenemos también que funcionar así y trabajar en red y colaborar juntos. Porque los riesgos fundamentales que tiene ahora la información debido a la globalización y a este sistema en el que vivimos, por lo menos nosotros, ¿no? Este sistema capitalista, ¿cuáles son esos riesgos más profundos que puede...? Bueno, lo estamos viendo, ¿no? Con ciertas leyes que se están creando, etcétera. Pero, ¿a qué riesgos se enfrenta la información veraz en este mundo globalizado? Bueno, sobre todo a la falta de transparencia. Los temas, como te decía, cruzan de un lado a otro y es muy difícil seguir el rastro a un tema en cuanto sale del mundo que conocemos, que normalmente es nuestro país. Y claro, saltar a un país con un idioma diferente, con un sistema diferente, incluso en algunos momentos saltando a países impenetrables, ¿no? Yo creo que uno de los temas que más hemos investigado en el consorcio ha sido los paraísos fiscales, que son lugares que se caracterizan por dos cuestiones. Uno, por impuestos muy bajos o nulos, pero sobre todo por la falta de transparencia. Si tú quieres ir al registro mercantil de las Islas Vírgenes Británicas, casi no obtienes información y, por tanto, los criminales y las personas que están relacionadas con casos de corrupción van ahí, al lugar en donde pueden ocultar su rastro y ocultarse de cualquier escrutinio público. Claro, ahí entraría, por ejemplo, el caso del HSBC, ¿no? Y la famosa lista Falciani. Claro, una de las últimas investigaciones en las que hemos trabajado en el consorcio y que se puede leer en nuestra página web en icij.org es la investigación de SwissLeaks, de las filtraciones suizas de lo que aquí se ha conocido en España como la lista Falciani. Obtuvimos una filtración a través del diario francés Le Monde de más de 100.000 nombres de personas y clientes que tenían cuentas en el HSBC en Suiza, ¿no? O sea, más de 100.000 clientes de los bancos más grandes del mundo con cuentas en Suiza. Algunos de ellos los tenían por motivos legítimos, es completamente legal tener una cuenta en Suiza, pero encontramos muchos casos de gente que no las estaba declarando a las autoridades tributarias de sus países, gente que iba a por maletines a Suiza para que ese dinero quedara completamente sin rastrear y gente que eran clientes del HSBC en Suiza que estaban conectados con la financiación del terrorismo, gente que estaba conectada pues con la financiación de guerras en África, con el tráfico de diamantes. Gente que no tendría por qué ser clientes de un banco tan importante y con tanta relevancia como el HSBC. Esos 100.000 nombres, ¿cuántos se conocen?
Bueno, nosotros trabajamos en consorcio, en colaboración con cientos de periodistas, más o menos unos 170 periodistas en unos 50 países, y hemos intentado exponer al público los nombres más relevantes con más interés público. No sé exactamente el número, estamos hablando de cientos de nombres que vieron la luz a principios de febrero en nuestros medios asociados, aquí en España, en El Confidencial y en La Sexta. Pero claro, muchos de esos nombres son completos desconocidos y esos son los que más me llaman la atención a mí, ¿no? Son nombres de personas que no los conocemos, pero que acaban teniendo millones de euros en Suiza. Y por tanto, la pregunta es, ¿qué hacen ahí y qué tipo de conexiones tienen con sistemas ilícitos? Supongo que te refieres que son testaferros. ¿Son testaferros o son gente que a lo mejor deberíamos conocer porque están conectados, pues eso, con la financiación de guerras en África o con la financiación del yihadismo, y son gente que no nos suena, pero que tienen un rol muy activo en la mayoría de los problemas que están ocurriendo en el mundo hoy en día? Ya, bueno, me imagino, pues esto podríamos trasladarlo a lo mejor a quién conocía a Luis Bárcenas hasta que le descubrimos la cuenta de Suiza, claro. Pues gente así, me imagino, ¿no? Sí, la verdad es que en España había alrededor de 2.700 nombres de personas conectadas con nuestro país y bueno, muchos de ellos se publicaron, los más conocidos, hay otros que no publicamos y que todavía estamos investigando a ver quiénes son y por qué tenían esa cuenta en Suiza, porque uno se va a Suiza a tener una cuenta por diversos motivos, recuerdo, es perfectamente legal, pero claro, si ya vas a crearte una cuenta en Suiza, pero te la creas justo detrás del nombre de una sociedad en un paraíso fiscal, que es un lugar opaco, o detrás de una serie de números que hacen que sea difícil rastrear que tú tienes ese dinero, pues se empiezan a generar dudas, ¿no? Y lo más difícil para nosotros los periodistas es saber si esas personas han reportado ese dinero a Hacienda. Muchos de los casos que se han sido investigados en la TSBC en España han acabado en los tribunales justamente porque no se estaba reportando, con lo cual era gente que tenía que pagar unos impuestos aquí y no lo estaba pagando y se fueron a Suiza justamente por ese secreto bancario suizo que garantizaba que nadie se iba a enterar que tenían una cuenta. Claro, ahí añadimos dos problemas. No sabemos si el dinero es, digamos, limpio, y en segundo lugar, ni siquiera pagan por ese dinero. O sea que son dos cosas a la vez, ¿no? Bueno, a mí me parece también fascinante que un banco como la HSBC pues trabaje de esta forma, pero bueno, es verdad que Suiza tiene un régimen donde el delito fiscal allí no es como aquí. Bueno, allí se garantiza algo que aquí no se garantiza tanto, que es el secreto fiscal. Hasta ahora, incluso para la agencia tributaria española, era muy difícil obtener información de cuentas bancarias suizas justamente por eso es secreto fiscal. La verdad es que la legislación se va a cambiar, se están haciendo acuerdos y a partir de 2018 va a haber un intercambio automático de información entre la Unión Europea y los países de la Unión Europea y algunos países de la OCDE y Suiza, con lo cual cuando las autoridades fiscales quieran investigar a alguien podrán pedir esa información. Parece ser que podrán pedir esa información y la obtendrán de inmediato. Hasta ahora, obtener información de cualquier persona que tuviera una cuenta en Suiza era muy difícil incluso para las autoridades fiscales. Bueno, y ahora, con las leyes que tenemos, vosotros os enteráis de la información que os la ha filtrado alguien, supongamos, y la publicáis porque creéis que es una información que necesita conocer la gente. ¿Lo hacéis aún sabiendo que igual os pueden detener? Bueno, nosotros en un principio, como tú bien apuntas, hemos estado trabajando con filtraciones en las últimas investigaciones, sobre todo que tenían que ver con paraísos fiscales. Por supuesto, tenemos asesores legales. En ningún momento hemos tenido ningún apunte de que lo que hacemos nos pueda llevar a ser detenidos. Sí que creemos que la información que hemos publicado, la información sobre la que hemos escrito historias, es información en el interés público y, por tanto, ahí tenemos una cierta protección por ser periodistas. Pero sí, bueno, sí que es verdad, lo que tú apuntas es importante porque no hay protección casi para las personas que filtran esa información. Incluso los periodistas nos podemos ver involucrados. En otra investigación que hicimos que se llama Luxembourg Leaks, una filtración sobre acuerdos secretos en Luxemburgo, uno de nuestros compañeros ha sido llevado a juicio en Luxemburgo por
una conexión con esta filtración y dos personas que parecen estar relacionadas con la filtración de esos documentos también están siendo llevadas a juicio en Luxemburgo y se enfrentan a penas de cárcel, con lo cual filtrar información y publicar información sobre filtraciones no es fácil. No, y ya supongo que has oído declaraciones de ciertos políticos en nuestro país apuntando en esa dirección. Sí, al final parecía un poco globo sonda, pero espero que fuera justamente eso, un globo sonda que no se quiera sancionar, como dijo el ministro, no se quiera sancionar a los periodistas que publiquen información filtrada, porque me parece que se coarta la libertad de expresión y la libertad de prensa. Lógicamente. Vamos a ver ahora un vídeo, es un tema del que hablaremos a continuación de ese vídeo, que es sobre el Banco Mundial. Al parecer, las ayudas al desarrollo que dan, pues lo que hacen es todo lo contrario. Han creado, al parecer, según el consorcio, hasta más de 3 millones de desplazados en el mundo. Vamos a ver una información que hemos recogido en Internet y luego hablamos sobre este asunto y ya acabamos la entrevista. Las cifras son significativas en Asia, con Vietnam y China superando el 1.000.000 de afectados, aunque los casos se reparten en las zonas más necesitadas de África o incluso en naciones emergentes como la India o Brasil. Precisamente en América del Sur surgen cada vez más voces en contra de este tipo de desarrollo. El desarrollo que el Banco Mundial está hablando está generando mucho dolor, está generando mucho sufrimiento, y aunque ellos tengan sus estándares ambientales, sus estándares sociales, sus normas, no están siendo implementadas, no están siendo respetadas y están pasando sobre las decisiones de los pueblos indígenas, como es en el caso de Guatemala. Este caso de Guatemala es uno de tantos. Presenta una multinacional extranjera que opera a través del brazo fiscal del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional. En aras de cumplir grandes objetivos, es acusado por los locales de abusos, asesinatos y encarcelamientos contra aquellos que oponen resistencia. Toda América Latina está ensangrentada por estas empresas. Hay muchísimas mujeres que están sufriendo por este tipo de proyectos. Hay niños huérfanos, hay mujeres viudas, hay comunidades que han perdido parte de su identidad. Entonces, eso tiene que contar. En los desplazamientos forzados, los locales pierden su hogar y garantías sociales. Diversos estudios muestran que los reubicados sufren de infecciones, hambrunas o desempleo. Sobre el papel, el Banco Mundial estipula que cualquier desalojado debe ser reubicado en iguales o mejores condiciones y ser recompensado económicamente, pero la poca fiabilidad de las autoridades locales y la falta de seguimiento de estos procesos hace que pocas veces se cumplan estos requisitos. Ante nuestras preguntas, el Banco Mundial confesaba fallos sistemáticos. La supervisión de dichos proyectos a menudo tenía escasa o ninguna documentación. Había falta de seguimiento para asegurar que las medidas de protección fueran implantadas y algunos proyectos no fueron identificados como de alto riesgo para la vecindad. Es nuestro deber hacerlo mejor y lo haremos. Hemos visto un poquito en qué consiste el caso del Banco Mundial. Seguimos con Mar Cabra, periodista del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Mar, explícanos un poquito más qué es lo que pasa con el Banco Mundial y esas supuestas ayudas al desarrollo que en realidad perjudican a muchas personas. Bueno, en el consorcio nos centramos siempre en temas que cruzan las fronteras y que afectan a las personas en cualquier parte del mundo. Nos sorprendió mucho empezar a analizar los proyectos que financia el Banco Mundial y ver que había alrededor de 1.000 proyectos que habían sido financiados por el banco y que acababan desplazando a las personas de sus casas. Contabilizamos por primera vez cuántas personas habían sido afectadas por estos proyectos y bueno, estamos hablando de que en la última década más o menos se han desplazado unos 3,4 millones de personas. Desplazado de manera física o económicamente, porque sus vidas han sido afectadas por proyectos financiados por el Banco Mundial. Lo que pasa en algunos de esos casos, no en todos, pero en algunos, es que ha habido violaciones de derechos humanos, es que esas personas han sido desplazadas de su situación y puestas en una situación incluso peor que la que se encontraban. Uno de los casos que vimos, por ejemplo, son personas de una minoría étnica en Etiopía que acabaron siendo desplazadas a Sudán del Sur a un campo de refugiados, cuando supuestamente el proyecto de desarrollo que quería financiar el Banco Mundial iba a ayudar a mejorar su calidad de vida, ¿no? Y acaban desplazados en otro país, siendo forzados fuera de sus casas a golpe de metralleta para acabar en un campo de refugiados. Con lo cual pusimos el foco sobre estos proyectos y sobre todo sobre qué tipo de revisión hace el Banco Mundial de estos proyectos para garantizar que este tipo de cuestiones no ocurra más.
Claro, porque no es el banco directamente el que coge a las personas y se las lleva, no. Está dándole dinero a ciertas personas, imaginemos que no malintencionadamente, sino que piensa que ese dinero que se le va a dar a esas personas va a servir para lo que esas personas piden. Pero no ocurre así. Va a parar ese dinero a manos de delincuentes, terroristas y gente de esta calaña, ¿no? Bueno, creo que estás yendo un poquito más lejos de lo que nosotros hemos podido averiguar. Más que a terroristas y a delincuentes, sobre todo el dinero está yendo muchas veces a gobiernos que no ejecutan bien esos desplazamientos, ¿no? O sea, son, pues eso, gobiernos que en muchos casos pues tienen como norma violar los derechos humanos, con lo cual no les importa sacar a golpe de metralleta a gente de sus casas. Bien es verdad que el Banco Mundial no es el que hace esos problemas, esas cuestiones, no saca a la gente a golpe de metralleta a sus casas, pero sí que se hace con su dinero, ¿no? Y entonces lo que nosotros ponemos el foco es en cómo el Banco Mundial debe revisar y cuáles deben ser los procesos que revisen qué es lo que pasa con ese dinero y que el dinero se está ejecutando correctamente. Uno de los puntos que nosotros advertimos en la investigación, que también se puede ver en nuestra página web y que hoy publica una nueva serie sobre algo que ha ocurrido en Honduras, pues es básicamente el hecho de que ahora mismo se está reformando esas políticas del Banco Mundial, esa serie de cuestiones que se revisan antes de dar dinero a un proyecto, y básicamente lo que pasa es que la documentación es muy mala y en muchos casos no se estima bien quiénes van a ser los afectados, con lo cual una de las cuestiones que nosotros apuntábamos es que en ese proceso de revisión de las políticas del Banco Mundial se debería tener mucho más en cuenta a estas personas que acaban siendo desplazadas de sus casas y que 3,4 millones de personas en una década, estamos hablando de una población similar a la de Uruguay, por ejemplo, con lo cual no estamos hablando de algo baladí. No, estamos hablando de muchísimas personas, de familias y de lo que todo eso conlleva. Estamos hablando de seres humanos y los dramas personales de cada uno nos los podemos quizás imaginar un poquitín, pero no creo que mucho, porque no podemos ponernos en la cabeza a lo mejor de niños, de yo qué sé, personas sin recursos. Es muy duro estar en la piel de esas personas. O de familiares que han aparecido muertos, ¿no? La publicación que hemos hecho hoy, que se puede ver en nuestra página web icij.org, es una historia de una familia que un día un señor salió a su campo a dar un paseo y no volvió nunca más, ¿no? Y cuenta la historia de su hija y de cómo pues, se encontró a su padre muerto en una situación de un conflicto sobre la propiedad de la tierra en Honduras con una corporación allí, ¿no? Y en un conflicto en el que han muerto pues alrededor de 130 personas asociadas con este conflicto de tierras que tiene que ver con la financiación de una organización dentro del grupo del Banco Mundial, con lo cual efectivamente detrás de estas políticas de desarrollo hay personas afectadas y personas que sufren y que incluso acaban perdiendo a los seres queridos. Bueno, vamos a ver si por lo menos con vuestra investigación y con la información que nos dais a todos, podemos hacer que estas cosas cambien a mejor, por supuesto. Marc Cabra, periodista del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, muchas gracias por haber estado con nosotros y te esperamos en otra ocasión. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo.